Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Shalom, shalom. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Biblia y Esperanza. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, agradecida, bendecida por el Padre Celestial y contenta porque nos concede estos espacios y estas oportunidades. Amén, amén, amén. Bueno, el tema del día de hoy, blanco contra blanco perla. El arte del engaño y los falsos maestros. Oye, ese tema suena fuertecito, ¿cierto? Y es que es la verdad, así que hoy les invitamos a que nos pongamos la armadura de la Escritura, ¿ok? Por favor, porque el tema puede ser algo incómodo para algunos, pero es vital que toquemos este punto. Los falsos maestros y las verdades a medias, porque están infectando las redes y los púlpitos. Más que nunca, familia, el peligro espiritual, recordemos que no está en las mentiras obvias, sino en las verdades a medias. El enemigo va a usar dos extremos, el libertinaje anti-Torá o el legalismo extrabíblico. Y esto como objetivo de desviar al pueblo del Creador. ¿Okay? Así es. Vamos a ir viendo estos dos puntos de este libertinaje anti-Torá y de este legalismo extrabíblico. Así que hoy queremos proponerle un reto a nuestra audiencia. Así es. Si yo les pongo una hoja negra y una hoja blanca, cualquiera nota la diferencia de inmediato. Claro, eso es muy fácil. Muy fácil. Es muy obvio. El problema real está cuando el enemigo presenta dos hojas. Una, por ejemplo, el blanco absoluto y otra un blanco perla, un blanco hueso, un blanco humo, ponle como quieras. A simple vista parecen lo mismo. Ahí es donde se necesita el ojo experto, ¿cierto? Ahí es, exactamente. Entonces, de esto va a surgir la pregunta, ¿qué es un falso maestro? No siempre es alguien que niega a Yeshua abiertamente. A menudo es alguien que usa el nombre de Yeshua para desviar a las personas del diseño del Padre. Y tenemos el texto en 2 de Pedro, capítulo 3, desde el verso 16, donde dice que precisamente que Rab Shaul ha escrito algunas cosas, de las cuales algunas difíciles de entender, las cuales quienes, los indoctos e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y entonces nos insta a nosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. Y nos sigue diciendo, antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Adón y Salvador Yeshua HaMashiach. Tremendo. Tremendo. Vamos a analizar este primer grupo, ¿verdad? Este blanco perla. Son aquellos maestros con una elocuencia increíble, amorosos, carismáticos, pero que te dicen, ¿la Torá ya caducó? Los mandamientos eran para otra época. Ahora solo importa el amor y la gracia en la que vivimos. Claro, eso suena pacífico. Suena blanco. Suena blanco, pero es una mentira. Mateo 5, 17 al 19. Uno de los pasajes más pasados por alto, más leídos, pero menos obedecidos. Y solo vamos a leer la parte inicial. Yeshua mismo dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es lo que dice? No se confundan, estamos parafraseando. No he venido a abrogar ni la Torá ni los profetas. He venido a completarla, a darle un sentido completo. Y es que entonces, con esto, ¿qué es lo que sucede? Eso incomoda a las personas, porque los hace verse en un espejo en donde muy probablemente han estado escuchando algo que no es la verdad completa. Vamos a ver un ejemplo. El aspecto donde alguien nos dice, no, la dieta ya no importa, lo que comas ya, no es necesario. ¿Okay? Este blanco perla del que les hablamos es cuando alguien te dice, Yeshua declaró limpios todos los alimentos en Marcos 7, hermano, ya podemos comer cerdo, mariscos, porque lo que contamina
Al hombre no es lo que sale de la boca, perdóname, no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale por la boca, ¿verdad? Y pues ciertamente, si tú me lo preguntas a mí, hasta suena lógico. Pero eso es torcer el texto. Claro que sí, porque es que el Mesías estaba hablándole a un público donde de por sí estaba específicamente debatiendo con los fariseos, específicamente rebatiendo el ritual de lavarse las manos, no sobre la dieta de Levítico 11, porque Yeshua jamás le daría a un judío que coma algo inmundo. De hecho, no hubiese sobrevivido para contarlo. Así es, definitivamente no. El contexto importa. Él era judío y le estaba hablando a judíos. Era obvio que no estaba hablando de comer o instar a alguien a que comiera algo fuera de Levítico 11, ¿ok? Así es. Y recordando la advertencia de Pablo acerca de las cartas de Rab Shaul, también tenemos que hacer el énfasis en que si cambiamos la Torá, entonces cambiamos automáticamente la definición bíblica de lo que es bueno o malo, o sea, de lo que es pecado. Porque si anulamos esa definición en 1 de Juan 3:4, donde nos dice claramente que el pecado es la transgresión de la Torá, de la instrucción del Eterno, de la ley, entonces empieza la persona a infringirlo. Y además se vuelve una cuestión de percepción, pecador, ¿sí? Porque es lo que yo opino y lo que tú opinas. Y no la realidad que el Eterno dejó claramente definida. Así es. Entonces se ofrece una falsa libertad, en donde cada quien exactamente hace su propia definición, sus propios márgenes, sus propias barreras, sus propios límites, y no los del Eterno. Así es. Y esto es algo peligrosísimo, de hecho. Y ahí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, están las fiestas, el Shabbat. ¿Eran solo para los judíos? Pues no. Otro ejemplo clásico, entonces, está en que nos habían dicho que eran cosas para otra época del tiempo del pueblo de Israel. De la era, así es. Pero también para otro territorio específico definido, era solo para Israel, y para un pueblo específico eran los judíos. Entonces dejamos de llamar las fiestas de Dios, las fiestas de Adonai, las fiestas del Eterno, por fiestas de los judíos. Y peor, se nos dijo en algún momento que todas estas cosas quedaron clavadas en la cruz, porque eran maldición. Y eso es torcer las cosas de una forma muy, muy severa. Y no solo eso, hubo una especie de suplantación, porque en vez de guardar el Shabbat, entonces se pretendía hacerlo con el domingo, como una tradición humana que desconectan completamente a los hombres el ritmo profético del Así Creador bajo la excusa de esa libertad bíblica que no está apoyada en la Biblia. Sí. Recuerden que es desafortunado ver cómo se presentan estas verdades a medias y en el hecho de que los foros más convencionales no permiten la interacción entre los oyentes y el que está dando el sermón, pues básicamente te quedas con lo que te dijeron, ¿cierto? Así que, ¿qué es lo que queremos decir? Que por un lado tenemos toda esta falsa gracia y este libertinaje. Y ahora nos vamos al otro lado, ¿ok? Tenemos que ser muy cuidadosos acerca de la parte de este legalismo, pero vamos a explicar bien de qué se trata, ¿ok? Son todas estas exigencias que no se encuentran como parte de las escrituras y se vuelven, corregimos, y las vuelven las personas cargas humanas al ser mandamientos de hombres. Entonces, este otro extremo también nos llama la atención y hay que tener cuidado porque parece que quieren ser súper santos y ultra hebreos, pero que imponen cargas que ni siquiera ellos mismos llevan. Ni lo advirtió el Mashiach. Ni el Eterno las mandó. No las pone el Eterno, pero ni siquiera ellos mismos son capaces de cumplirlas. Y entonces este grupo obliga a la gente con cosas distintas. Por ejemplo, una carga en la forma de vestir. Entonces los quieren llevar a casi que disfrazarse, porque les imponen cargas muy rigurosas. Entonces se sale completamente de las tradiciones bíblicas
o de los preceptos bíblicos impuestos por el Padre, porque ellos quieren agradar o parecerse a otros sectas o grupos humanos. Así es. Y más allá del que en un grupo, si tú perteneces a un grupo en donde se insta a alguien a vestir de cierta manera, siempre y cuando te expliquen que no es mandamiento por X o Y circunstancia, bueno, está bien si tú decides asistir y lo entiendes de esa manera, ¿ok? Lo importante y el punto es en donde algo que no está escrito se te está diciendo como mandamiento y se te hace pensar que estás pecando cuando no está escrito de esa manera. Ahí, eso es el legalismo puro, ¿ok? Porque estás tomando la ley del Creador, la instrucción del Creador y la estás volviendo humana. ¿Qué nos decía Mateo? Dice, pues en vano me honran, el Mashiach testificó. Dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y eso es peligrosísimo, porque desvían de la justicia, la misericordia, la fe, cosas que el mismo Mesías les dijo, y te enfocan en el orgullo espiritual de cumplir reglas hechas por los hombres para encajar en un grupo. Y esto, si tú me lo preguntas, es un riesgo altísimo. Y tenemos otro ejemplo, que es el veto de la salvación, ¿ok? Si no pronuncias el nombre de la manera correcta. Recordemos que cuando somos despertados a que pertenecemos a Israel, y si no has despertado a esto, esto te va a hacer sentido. Se empieza ahora una contienda. Algunos maestros te dicen que si no pronuncias el nombre santo con ciertos fonemas exactos y dicen que yo descubrí, que yo interpreté, que yo busqué y que sé que es la verdad exacta, entonces tu oración no pasa del techo y no eres salvo. Entonces has estado orando a alguien que no es el correcto. Convierten el nombre del Eterno en un código mágico de acceso, mientras que la Torá nos llama a no profanar su nombre completamente. Pero no lo profanamos. Es decir, la invitación es a no hacerlo con nuestras vidas y con nuestras acciones. De modo que cuando alguien te imponga una carga fonética humana, que ni los mismos eruditos llegan a ponerse de acuerdo, entonces estás perdiendo el corazón de la relación con el Padre. Tengamos mucho, mucho cuidado, familia. Y ahora, bueno, pasemos al punto de quién es este diseñador de este blanco perla, ¿verdad? Por supuesto, y allí está el enemigo, porque conecta ambos extremos con la estrategia de este adversario y lo vemos en Marcos, por ejemplo. En el pasaje que se encuentra en la Escritura, cuando vemos la interacción del Mashiach con este ente, con esta entidad, en donde le hace varios ofrecimientos, pero aquí hay una pregunta, ¿por qué existen estos dos grupos tan opuestos? Porque ambos nacen en la misma mente maestra, entonces el enemigo no inventa mentiras desde cero. Él toma la verdad y le da un ligero giro usando dos tácticas de manipulación. La táctica número 1 es el aislamiento emocional. Ah, caray, ¿cómo es eso? Es el método de la serpiente, y lo vemos allí en Bereshit. ¿Qué le dijo a Java, a Eva? Con que Elohim nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es pura manipulación. No había dicho tal cosa. Elohim no había dicho jamás nada cercano a eso. Él les dio en abundancia. De hecho, les dijo todo lo opuesto. Comed de todos los árboles del huerto. Así es. Entonces exageró la instrucción, la sacó de foco para hacer ver al padre como un dictador restrictivo, como un enemigo, como alguien severo, como algo pesado, como una carga de imposiciones. Eso me suena a familia. Ajá. Entonces, hoy el adversario hace lo mismo. Hace ver la Torah como esa carga pesada, como esa imposición, como esa cárcel. Hay una imagen muy bonita que alguien quiere saltar esa cerca y grita, yo no quiero esta cerca. Y el otro le contesta, no es una cerca, es una barrera de protección. Y cuando la saltó, cae al abismo. Y es exactamente así como el enemigo quiere hacerlo ver, que está limitado
que está frustrado, que está coercionado, Claro. y al contrario, está en toda la expansión, libertad y seguridad de la instrucción del Padre. Claro, porque si el enemigo te lleva a entenderlo de esa manera, entonces lo que va a hacer es que quieras rebelarte a eso. Y entonces te quiere tender hacia el otro lado, que es ese libertinaje del que hablamos. Recordemos la advertencia que está en el Pacto Renovado, hermanos, en la segunda carta a los Corintios. Si no hay nada sorprendente en eso, porque el mismo Satán se disfraza de malaj de luz y está hablando de los falsos maestros y diciéndoles, esperen, no sean ingenuos. Si el mismo enemigo se disfraza de esta manera, ¿cómo no esperan que las personas hagan cosas similares? Y es que hay que entender que este personaje que se le ha caricaturizado no viene con cuernos y cola. Por favor, despertemos. Viene con una Biblia bajo el brazo, citándote versículos fuera de contexto. Tal como se lo hizo al mismo Mesías en Es el lo que desierto. tú nos referías hace rato, así es. Y lo manipuló, siendo sarcástico, Carismático. carismático, queriendo agradar, le seduce incluso. Si postrarme a adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Entonces, como que quería endulzarle el oído, a ver si eso es lo que quiere escuchar, a ver si por ahí está el anhelo del corazón, incluso cuestionando su identidad. Le dice, si es que tú de verdad eres el hijo de Elohim, tírate y Mandará sus malajim, mandará a sus que no malajim, te pero está pase nada. incluso vinculándose con eso, con la identidad misma. Entonces, va a usar infinidad de estrategias para querer desvirtuar la escritura. Y le va a dar o le va a intentar dar a cada uno lo que desea. Eso es importante. Y esto precisamente, estás hablándome de esta segunda táctica. Recuerden que les hablamos que ocupa dos tácticas. Y esta segunda es la de la manipulación, pero por el orgullo intelectual. ¿Ok? Y este es el método del desierto. El anterior es el método de la serpiente y este es el método del desierto, que es cuando el enemigo no puede convencerte de desobedecer. Así que entonces, usa la sutileza del orgullo. Así como bien dijiste, en esa interacción con el Mashiach, le dijo exactamente eso. Escrito está, sus malajim mandará acerca de ti para protegerte, ¿verdad? ¿Y qué crees? El enemigo estaba citando el Salmo 91. ¿Cuál era la trampa? Usar ese versículo para empujar a Yeshua a cometer un acto de presunción y de tentar al Todopoderoso. Así es, el enemigo al día de hoy hace lo mismo con este extremo opuesto. Te da versículos aislados para que te sientas superior a los demás, para que te vuelvas un juez de tus hermanos y caigas en la trampa del orgullo espiritual, que inclusive cuando tienes la verdad enfrente de ti, no la quieres ver. Así que el enemigo te ofrece el sándwich de jamón a la izquierda o el látigo del legalismo a la derecha, pero ninguno de esos dos caminos lleva a Yeshua. Exacto, exacto. Por eso la analogía del blanco perla se vuelve tan real. Ambas opciones brillan. Familia, démonos cuenta. Ambas usan versículos, pero alteran el diseño original. Nuestro deber es mantener los ojos en el centro. El balance perfecto entre la Torá y el testimonio de Yeshua. Así que, miren la tremenda dinámica del engaño. A los que tienen inclinación al libertinaje, les vende la gracia barata. A los que tienen inclinación a la obediencia, los atrapa en el orgullo del legalismo. Ambos caminos te sacan de la senda antigua, aquella que es y siempre ha sido el camino, la verdad y la vida, la Torá, que al mismo tiempo es Yeshua. Dice Yohanan 1.1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Adonai, y la palabra era Adonai. Así es. Cuando nosotros no nos ponemos firmes en la responsabilidad de hacer nuestra parte y simplemente culpamos al que nos enseña, entonces estamos cayendo también en un engaño. Porque déjame te digo, hermano, con todo el amor que te tengo, si te engañan con un blanco perla, es porque tú no pasas suficiente tiempo mirando el blanco puro.
Y ahí aplica un versículo, lo tenemos en Hebreos 5:14, donde dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Así es. Pero otra vez, ese bien no es como el blanco y el mal como el negro, sino que ese bien y ese mal es como que si parece que están haciendo lo correcto, pero ya están desobedeciendo la Torá. Así es. De modo que cuando tú te mantienes mirando a las escrituras, a ese blanco puro, nada te puede engañar con un billete, un mensaje falso. Por favor, en la medida en la que tú pases suficiente tiempo estudiando y analizando el verdadero mensaje, el verdadero billete, el verdadero blanco, entonces no podrás ser engañado con ese blanco sutil. Estamos llamados a ser como los de Berea, recuerden, quienes escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que les decían era verdadero, y no se los decía cualquier persona, se los decía... Pero les estaba diciendo Rab Shaul. Así que, por favor, no te quedes solo con lo que escuchas en un video del TikTok o del Facebook, por favor, o incluso aquí mismo en Galé Torá. Abre tu Biblia. Revisa los principios bíblicos. Debes estar cada principio bíblico siempre tiene que ser la prioridad. Tiene que estar por encima de cualquier opinión humana. Así es. Así sea el maestro que sea. La Biblia misma debe decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y en esa misma responsabilidad estamos llamados a invertir tiempo, a aprender, a buscar y a prepararnos. Así que aquí viene un consejo que les queremos dejar. Uno es instruirse. Hay que leer el texto, pero con su contexto. Además, desde ese contexto hebreo histórico. De los idiomas originales. Sí. O el pacto renovado incluso desde el griego. Pero no sacándolo de contexto. No solo un versículo y ya. O no solo 3 o 4 versículos, pero fuera de todo el contexto que tienen ellos. No, hay que leerse el antes y el después de ese mismo versículo. Y recordar que el texto está escrito por judíos pensando en la nación de Israel, con las costumbres de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. 2. Siguiente consejo, orar. Pedir sabiduría como Shlomo lo hizo. El discernimiento es un don del Ruach HaKodesh, así que hay que pedirlo. 3. Tenemos los frutos. Familia, por favor, evalúen a los maestros que están siguiendo por sus frutos de obediencia y de amor. No solo por el carisma o cuántos seguidores tienen. Y algo muy importante. Hoy en día hay muchos que se hacen maestros rápidamente detrás de una pantalla. No por simplemente leer Biblia y poner mensajes de TikTok o del Facebook. Ya te debes enganchar con seguirles. Tiene que haber algo más. Y hay una advertencia grande en Jacob, en Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así es. No voy a decirles aquí que si tú enseñas a distancia y no te expones a un grupo en presencial, no eres digno de llevar el mensaje. No voy a decir eso. Pero lo que sí digo es que aquellas personas a las que tú sigas, debes de tener también la diligencia de escudriñar por tu parte, que lo que están diciendo es verdad. Y ahí tendrás gran recompensa. Hermanos, queremos invitarles a que se mantengan alertas, a que afinen la vista, por favor, no se dejen engañar por el brillo falso y sigan clamando en la verdad. Les queremos dejar con una pregunta, como siempre, ¿verdad? ¿Será que al día de hoy absolutamente todo lo que has escuchado de aquella persona a la que estás siguiendo te cuadra? ¿Hace sentido o no? Y si no, cuando tú te has acercado a preguntarle cuál es su reacción, ¿te explica? ¿Te lleva? ¿Te da una respuesta concreta y completa que abarque toda la escritura? ¿O solo te lleva a ciertos versículos de ciertas partes de la Biblia? Por favor,
Tú respóndete esa pregunta. Y si la respuesta es que no te lleva a toda la Biblia, entonces probablemente estés siguiendo a un falso maestro o estés escuchando verdades a medias. Hermanos, con todo el amor que les tenemos, los dejamos en este momento y les instamos a que sigan pidiéndole al Ruach el discernimiento. Y nos despedimos de la manera que estamos acostumbrados. Shalom, shalom.